Este video va a ser muy distinto a lo acostumbrado porque tenemos un 71.9% de la población que apoya a la CGT y al paro que hicieron. Están así. Bueno, esa es la primera parte para que tomemos conciencia por una cuestión de las estadísticas. ¿Sí? Por el otro lado, hay un daño económico que ha provocado el paro de la CGT, que vamos a verlo porque es gravísimo. Hay una parte que se puede recuperar total, otra parcial y otra directamente que es irrecuperable. Y finalmente una cuestión un poquito más teórica, porque quiero que se entienda bien la primera parte que va a ser de conciencia. O sea, el tema de las estadísticas. Así que como siempre, hola, soy Rodolfo, espero tener un excelente día. Empecemos. Porque el 71.9% de la población es bastante gente, considerando que somos más de 47 millones de argentinos. Pero acá hay un problema y por eso hice una encuesta hace un par de horas atrás. Cuando estén los resultados de esa encuesta lo vamos a mostrar. Pero hasta que no estén los resultados, porque necesitamos 500 personas que respondan a esta encuesta. ¿Estás a favor o no del paro de la CGT? ¿Esto es bueno, malo, malo pero necesario o bueno pero innecesario? Ok, o sea, hay para todos los gustos. ¿Pero por qué 500 personas? Porque Centrix, para sacar este 71.9% de que la población apoya a la CGT, bueno, tomó 493 personas. O sea, lo representativo para más de 47 millones de habitantes son 490 personas. ¿Se entiende ya por dónde vamos con el problema? No podés decir que esto es un dato objetivo. Y es más, hace como 6-7 meses atrás había tirado una encuesta como para que nos riamos todos de si fueran las presidenciales en ese momento, ¿quién ganaría? ¿Cristina Kirchner, Nicolás del Caño, Kicillof o Milei? Y yo no puedo decir que, Milei tenía el 90 y tanto por ciento de apoyo, aún habiendo respondido casi 600 personas. ¿Se entiende? Eso es un error estadístico. Ok, mientras más grande la porción que agarrás para la encuesta, menos margen de error tenés. Sin embargo, 400 casos, 490 casos, no es representativo de toda la población argentina. Además de que toda la población argentina no suele tener la información completa y no sabe de economía, por lo tanto toma solamente lo que sabe para tomar una conclusión rápida ante un escenario de ¿qué? ¿Qué me estás preguntando? ¿Entiendes? No es una pregunta que muchas veces permita la conciencia de analizar las cosas, sino que te pregunto, respóndeme. Listo, respóndeme. No es... Y eso también lleva a que la persona muchas veces responda no necesariamente lo que realmente cree, lo cual genera muchos márgenes de errores. Pero bueno, acá tenemos el gráfico. Y sí, 67.5% de la población dice que sí, es bueno y encima con la movilización. Y el otro 4.4 dice sí, pero sin movilización. Y el otro dice, no, no estoy a favor. O sea, 27% de las personas dicen no estar a favor de ningún tipo de movilización, ni paro, ni nada. Y todos los demás sí. No, esto lo decís porque vos sos un facho que apoya este gobierno de facho. No, te lo voy a poner así. Cuando fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires, muchas de las encuestas daban que el gobierno nacional iba a aplastar al armado de Kicillof. Y yo me reía. Y es más, varias veces dije, guarda, no hay que confiarse porque tiene mucho margen de error. Es más, muchos de los que siguen este canal me decían, no, sí va a salir bien, guarda. ¿Qué pasó? Kicillof se puso al frente con 13 puntos de diferencia. ¿Una encuesta es algo representativo? No, es simplemente un panorama, un testeo general, pero con mucho margen de error. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Lo que lleva muchas veces a que políticos digan, mira lo que dice esta encuesta, yo cambio todo mi modelo, por más de que eso no sea representativo. Lo que nos lleva a muchos gobiernos, y a ver, acá están todos. Tenés a los de Cristina, al de Macri, al de Alberto, el mismo Milei también cayó en el mismo chiste de, esto dicen las encuestas, bueno, modificamos un poco o sigamos el mismo rumbo, y resulta de que las encuestas están totalmente equivocadas y hubieron quilombos. Y normal. Es normal. Lo que nos lleva a que los mismos políticos que saben estas cosas muchas veces caen en esto. Entonces imagínate que si ellos saben esto y que no es algo representativo al 100% y ellos caen en este tipo de problemas, imagínate a la gente que no tiene esta información. Se la compra y listo, ya está, lo lamento. Ese es el porqué esta primer parte de tomemos conciencia. Una encuesta es eso, una encuesta, algo que te da un panorama, pero no es algo que digas es un dato objetivo crudo y duro. No. Y menos si agarras una muy pequeña porción de la población.
no es representativo. Bueno, lo que se perdió con el paro, vamos al siguiente punto, y sí, acá sí es algo complicado porque ¿cómo podemos saber qué tanto se perdió? Bueno, acá volvemos a caer en el problema anterior, en las estadísticas, porque al fin y al cabo no podemos saber a ciencia cierta cuánto es lo que se ha perdido 100%. El gobierno estaba más entre 580 a 600 millones de dólares, en cuanto prefiero tomar algunas estimaciones privadas que te hablan de bastante menos. Estamos hablando de no llegar a 500 millones de dólares. Sin embargo, ¿por qué el gobierno dice más tirando al 600 millones y no más hacia el 500? Pues porque tenés economía formal e informal. La informal es muy difícil de medirla y por lo tanto las estimaciones privadas lo que hacen es tomar la medición de lo formal y hacer un pequeño estimado de lo informal, pero así como muy pasada, digamos. Lo que me lleva, también tiene margen de error, pero es un margen de error que sabes que es el piso. Vos sabés que sería lo mínimo que se ha perdido. De ahí para arriba. Lo que nos lleva a la cantidad. Bueno, estamos hablando de unos 489 millones de dólares solamente del día de ayer. Pero ¿por qué es esto? Bueno, el paro de colectivos te lleva a que mucha gente directamente no va a trabajar porque no llega. Directamente no puede llegar a trabajar. Por el otro lado, muchos locales que sí podrían seguir trabajando deciden no abrir sus puertas porque la gente no puede viajar y por ende no va a ir a comprar. Y por ende no va a abrir sus puertas. Lo que nos lleva a los sectores que son recuperables, los parcialmente recuperables y los que pierden absolutamente todo. ¿Cuáles son los que pueden recuperarse tranquilamente el 100% de lo perdido? Pues aquellas compras que sean algo de mediano y largo plazo. O sea, te querías comprar una tele, ibas a ir ayer y bueno, hubo paro, bueno, vas hoy, listo. ¿Por qué? Porque es algo que igual te ibas a comprar, ya sea ayer, hoy o mañana. Lo ibas a comprar igual y tenías la plata y lo ibas a hacer, listo. Las recuperaciones a media, bueno, podríamos hablar también de algunos bienes que son de mediano y largo uso, pero que son más impulsivos que otra cosa. Donde, sí, me compro esto, listo. O sea, más impulsivo. Lo cual se puede recuperar porque al fin y al cabo ves algo que te gusta y te puede durar el tiempo. A ver, hay muchos sectores, pero estoy haciendo un general. Por favor, que se entienda esto. Ahora, los que no recuperan absolutamente nada son aquellos locales que dependen del día. ¿Como cuál? Un bar. Un bar, un día que no abre, es un día que no vendió. Y no es que al otro día la gente que se iba a tomar un café el día anterior van a ir. No. Listo, ya está. Ya perdió y eso no se recupera. Simple. Ahora, al mismo tiempo genera un daño económico a todos los negocios, a todos. Porque hay sectores que aún habiendo paro, aún así siguieron facturando o van a facturar igual ese día perdido. ¿Quiénes, por ejemplo? Los que alquilan los locales, por ejemplo. A mí no me importa si yo te estoy alquilando un local a vos, si vos lo trabajaste o no al día. No me importa. Vos estás de tal día a tal día y ahí me tenés que pagar a mí. Lo lamento, no laburaste, cosa tuya. Por ende, esto nos lleva a otro problema. Cada paro general te puede hacer fundir negocios. Cada paro. Por lo tanto, esto tampoco es algo que, digamos, beneficia a la ciudadanía. Es algo que directamente es un cachetazo para el que vive día a día, o sea, hablando de la economía informal, para todos los que tienen negocios que dependen del día, es un cachetazo fulminante, y para todos los negocios que están llegando muy justitos con sus cuentas y están viendo de si van a poder seguir o directamente deciden cerrar. Esos son los más afectados, y por lejos. Pero nadie va a decir el día de mañana, si alguno de estos cierra, no, porque el paro, bueno, les quitó un día. No, lo lamento, culpa de otro. Hay problemas que no son tan fáciles de solucionar y un día para un negocio muchas veces hace la diferencia entre poder trabajar un día más o directamente tener que decir tengo que cerrar las puertas. Así que pasemos a lo último, que es la parte teórica del video, y lo primero es esto, los conceptos más básicos con respecto al tema de las muestras en las estadísticas. Lo primero es que tiene que ser una muestra acorde a lo que se quiere medir. En otras palabras, no es lo mismo si querés hacer una estimación en la provincia de Tucumán sobre un tema puntual que si querés hacer la misma estimación del mismo tema en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo. La cantidad de población de una y la otra es completamente distinta, las situaciones son completamente distintas, así que de entrada hay que entender que
la cantidad de la muestra, o sea, la cantidad de personas para la muestra, sí va con una relación en el margen de error. Eso como punto 1. Como punto número 2, tienen que ser muestras objetivas. O sea, tenés que elegir personas, no al tonterazo, como se diría, sino algo más representativo de lo neutral. Y esto nos lleva al problema que tenemos en Argentina. Pregúntale a cualquier persona qué opina de Milei y qué opina de Cristina Kirchner. Vas a tener dos posturas 100% marcadas en la mayoría de los casos. 100% marcadas. Los que están a favor de uno van a tirarle mierda al otro y viceversa. 100% marcadas. Por lo tanto, las muestras que se suelen utilizar en la Argentina no son representativas. Y eso es un serio problema. El segundo es el tema del margen. Sí, podemos hablar de que todas las estadísticas tienen margen de error. Sin embargo, si se hacen bien, va a tener un margen de error normal, un más o menos 3%, lo cual no es un gran margen de error, pero existe y es lo aceptable. Sin embargo, en la Argentina ese margen muchas veces es al pedo. Como les decía hace un rato, cuando fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el margen de error decía, gana el gobierno nacional. Y perdieron por 13 puntos. Ahí no tenés un margen de error de un más o menos 3%, tenés un margen de error de por lo menos 15 puntos. Es muchísima la diferencia. Las elecciones nacionales donde ganó Milei, decía, no, Milei si gana, gana arañando. Y pues se equivocó también. Y por amplio margen de error. Y ahí es donde radica el principal problema. Entonces deberíamos encuestar a todo el país. Pues disminuirías el margen de error. Pero llega un punto en el que no vale la pena aumentar la cantidad de gente. Esto se mira con fórmulas matemáticas. Hay cuestiones para determinar qué tan bien o qué tanto de gente necesitas. Pero el problema pasa por que la gente no suele ser objetiva en nuestro país. Y nos pasa a todos con algún tema. Eso es normal. Por lo tanto, cuando a mí me vienen y me dicen, mira, este dato, ¿qué dato es? A ver. Ah, una encuesta. Esto no es dato. Esto es una estimación que tiene mucho margen de error y estoy seguro que tiene margen de error por cómo se manejan las encuestas en Argentina. Se los digo porque me tienen las pelotas llenas los kirchneristas mandándome algún tipo de, ay, mira esta encuesta, dice que estás equivocado. Ajá, es una encuesta. Sí, ¿y el dato? Dato, papá. Yo no quiero encuestas, yo quiero datos. Pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. Por eso es que suelo esquivar mucho las encuestas, pero en este caso puntual me pareció muy importante que tomemos un poquito de conciencia sobre este asunto, porque es una de las mayores formas de lavarnos la cabeza que tienen los medios de comunicación. Así que, dicho todo esto, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si quieres ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.